morir, oh, juremos con gloria morir. ¡Viva la patria! Lo interesante sería primero ver la cronología histórica de cómo fue produciéndose este devenir del amparo. En primer lugar, lo presenta un ciudadano en la justicia provincial, justicia de la provincia de Buenos Aires. La justicia provincial entendió que no eran competentes y lo remitió a la justicia federal y recayó en mi juzgado. El primer trámite es pasarle en vista al fiscal, el fiscal Juan Manuel Petillani, de Justicia Legítima, que consideró que si bien era competente, no estaba habilitada la instancia. Yo entendí que sí estaba habilitada la instancia, por supuesto también que era competente, y inicié la apertura de la acción de amparo, otorgando la medida cautelar por reunir las dos condiciones de verosimilitud en el derecho y de peligro en la demora. La verosimilitud en el derecho era evidente e intensa, porque además de lo que establece el Código Civil en el artículo 19, que es que se considera persona a partir del momento de la concepción, en su última modificación, sobre todo esa modificación tuvo incidencia respecto del antiguo Código de Vélez que hablaba de la concepción en el seno materno, y esta modificación se hizo por el tema de los óvulos fecundados y congelados, ¿no es cierto? Es decir, que allí también se considera que hay vida. Por otro lado, por supuesto, la Constitución Nacional, en sus artículos 75, inciso 22 y 23. El 23, que reconoce el derecho de los niños en su integralidad, y el inciso 22 del 75, que remite a los tratados internacionales que a partir del 94 forman el bloque constitucional, porque tienen rango constitucional. Es decir, esos tratados suscriptos por la Argentina son igual que la Constitución misma. Ahora bien, hay dos tratados fundamentales, hay otros, pero me voy a remitir a dos. El Tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. En ambos instrumentos internacionales se reconoce que hay vida, persona humana, a partir de la concepción. De manera tal que tanto la Constitución misma como los tratados internacionales reconocen que hay vida a partir de la concepción, y, como dije antes, también el artículo 19 considera en su reforma, que vale aclarar es posterior a al fallo FAL de la Corte, reconoce, decía, que hay vida a partir de la concepción, que es sujeto de derecho y que es persona el niño por nacer. Es decir, es abrumadora la normativa que avala la verosimilitud en el derecho. Y por supuesto, el peligro en la demora es que están matando a los niños por nacer, porque no les interesa la justicia, ni el derecho, ni la ley. Lo que les interesa es imponer su ideología abortista y la ideología de género. La ley para ellos no significa nada. A tal punto que yo recuerdo el fallecido doctor Badeni, en el debate que se hizo en el Parlamento, les dijo que si querían sancionar una ley del aborto tenían que derogar la Constitución. Se lo dijo en la cara de los legisladores, pero no les importó. No les interesa ni el derecho, ni la ley, ni la república, ni la división de poderes. Solo les interesa imponer su ideología, que ya sabemos, creo que todos ustedes, no voy a abundar en eso, la conocen. Hay dos planos. Usted sabe que la justicia se divide en la justicia federal y en las justicias provinciales, ¿no es cierto?, por la organización federal de nuestro sistema político. Ha habido fallos, que ustedes los deben conocer, en el Chaco, en San Luis, en
decía entonces que la importancia de este fallo es que está interpuesto ante la justicia federal. Y por supuesto que esta división de poderes tampoco les interesa, porque evidentemente hay una ofensiva contra el Poder Judicial donde se pretende destruirlo. Y por supuesto que conocen la ley, pero como dije antes, no les importa. Y los jueces tenemos una obligación, un deber, que es el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, las leyes que emite el Parlamento son sujetas a revisión por parte de los jueces cuando no pasan el denominado test de constitucionalidad. Circunstancia que no voy a avanzar ahora porque eso lo voy a resolver al momento de dictar la sentencia definitiva. Yo lo que he dictaminado es una medida cautelar que está vigente, que está notificada a las partes, tanto al actor como al Estado Nacional, en el día de ayer, y que por lo tanto rige, e inclusive, aunque sea apelada por el Estado, que seguramente lo harán, falsamente, como señaló Elizabeth Gómez Alcorta, que se va a suspender su ejecución. Eso no es así, porque la medida cautelar sigue vigente a pesar de la apelación, porque la apelación en estos casos es con efecto devolutivo y no efecto suspensivo. Solamente podría caer si fuera revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata. No les interesa la verdad, no les interesa la ley, no les interesa la República, y es evidente que hay todo un proceso de destrucción del sistema judicial como contralor del poder político, y esto se observa recientemente con todos estos intentos de desplazar al procurador, ¿no es cierto? Incurriría en desobediencia judicial porque ya está notificado el Estado, y el Estado tiene a su vez que notificar a todos los organismos que de él dependen de que esta ley está suspendida. Senadora Verasay, afirmativo. Senador Beretinec, afirmativo. Senador Zimmerman, afirmativo. Queda aprobado por unanimidad. Formalmente lo es, y mientras esté vigente y ningún juez la cuestione, lo es. Usted sabe, por Santo Tomás, que hay leyes injustas, ¿no es cierto? También, y hay leyes justas, no toda ley por ser ley va a ser justa. Pero esto es en el plano filosófico. En el plano del derecho positivo, formalmente es una ley y está vigente, salvo, como en este caso, que sea frenada o congelada, para hablar en un lenguaje más llano, por una medida cautelar como la que he dictado. No van a querer cumplir la medida cautelar. ¿Qué ocurriría en los casos? Bueno, habrá que hacer las denuncias y incurrirían en desobediencia judicial. Ahora estas personas pueden alegar que el Estado no las notificó, o no se enteraron, o no sabían, etc. De todas formas, cualquier denuncia debe ser recibida por el juez penal competente en la jurisdicción que corresponda. Por otro lado, en cuanto al trámite, van a apelar seguramente, tienen 3 días para hacerlo, conforme la ley de amparo. Vuelvo a repetir, y esto es importante, que esa apelación no obsta al cumplimiento de la medida cautelar. La medida cautelar sigue vigente, salvo que la Cámara Federal la revierta. Y la sentencia definitiva, probablemente en tiempos normales, digamos, salvo que haya alguna excepción por todas estas restricciones, será de aproximadamente 20. Y la sentencia definitiva, que es la que resuelve en definitiva la constitucionalidad o no de la ley, corresponde que sea dictada en un plazo de aproximadamente 20 días, salvo, como dije, si hay alguna restricción o límite que ponga la Corte con respecto a toda esta situación del COVID, ¿no es cierto? En el caso personal, y más allá de mi condición de católico, de mi posición de defensa ante la vida, que lo he expresado incluso en la sentencia,
esa subjetividad a un juez no tiene por qué influirle al momento de resolver. Yo he resuelto conforme la ley vigente y lo he fundado conforme las normas de la ley vigente, es decir, de la Constitución, de los tratados internacionales y de toda la normativa que en la Argentina no es precisamente abortista. Esta ley va contra todo el bloque normativo de la nación, que es en defensa del niño por nacer. ¿Usted considera que va contra normas internacionales que van con el derecho a la vida, que es un poco lo que se planteaba en ese momento? En realidad, el tema de la constitucionalidad se va a tratar en la sentencia definitiva del amparo. Lo que yo resolví ayer es la medida cautelar que se solicita dentro del amparo para evitar que se sigan asesinando niños por nacer. Le quiero decir en primer lugar que los jueces no tienen que tener miedo a las presiones, porque si no, no deberían ser jueces y tendrían que estar en otro lado. El que asume el cargo de juez sabe que va a estar sometido a presiones, a críticas y hasta a veces violencia. Yo la he sufrido en algún momento, en otras circunstancias que me ha tocado, pero bueno, es la misión que tenemos y frente al pueblo argentino debemos responder por el juramento que hicimos de defender la Constitución y, como dice el preámbulo, a Dios, fuente de toda razón y justicia. Eso está en la Constitución, pese a que a algunos no les guste. Pero realmente nosotros tenemos que actuar en forma absolutamente independiente y respetando la ley vigente. Si la ley vigente diría otra cosa, probablemente tampoco yo estaría en este cargo, ¿no es cierto? Yo estoy cumpliendo mi función de juez federal y asumo, por supuesto, las consecuencias que ello trae. Yo, por supuesto, conozco y no le doy mucha importancia a las críticas, me llegan por conocidos o funcionarios que trabajan conmigo, de organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de ideología de género, etcétera, del feminismo, en fin, de los sectores que promovieron estas leyes a sabiendas de que en última instancia no tienen respaldo legal. Por supuesto puede ser, de todas formas no le va a ser fácil porque las normas constitucionales son muy claras. La misma Corte que dictó el fallo FAL, dictó el fallo de Berta Sánchez, donde reconoció la indemnización de un niño por nacer. Por otro lado, puede haber cambios de opinión, puede haber con jueces, puede haber otra integración de la Corte, en fin, no sabemos qué puede ocurrir en el futuro. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el caso reciente del Tribunal Oral que juzgó a los que asesinaron al niño por nacer de Carolina Píparo, consideraron que correspondía aplicarle una pena en virtud de haber cometido el asesinato. Si no se considera persona al niño por nacer, no podría nunca haberlo condenado a los delincuentes por ese crimen. De manera tal de que existe, por otro lado, jurisprudencia antigua de la Corte, Portal de Belén, con otra integración, el reconocimiento del derecho a la vida como el primer derecho por parte de la Corte, es decir, que existen, digamos, antecedentes que contradicen el fallo FAL, que yo creo que fue lamentable, ¿no? Nosotros cuando asumimos como jueces sabemos que estamos expuestos a distintos tipos de presiones, de riesgos. Yo estoy tranquilo con mi conciencia porque sé que he cumplido con mi deber y he aplicado la ley como corresponde. Si existiera una normativa que no avalara lo que yo he resuelto, bueno, dejaría el cargo porque tampoco avalaría algo que está contra mi conciencia y contra mi sentido humanista de la vida. No se puede esperar otra cosa de esta gente que, como ya le dije, responden a una ideología que aquí se ha señalado, globalista, que quiere imponer una agenda ajena a nuestros valores cristianos, tradicionales,
de defensa de la familia, de la vida, de los niños. Y bueno, es una lucha desigual, pero quienes confiamos en que la verdad más tarde o más temprano se va a imponer, continuamos en esta lucha que, por otra parte, se ha dicho que las únicas causas nobles por las cuales vale la pena luchar son las perdidas, ¿no? No digo que esta sea perdida, pero creo que también es una posibilidad que le da Dios a uno de poder luchar por el bien, ¿no es cierto? Por el bien y la verdad. El apoyo, hay dos planos, digamos. Uno, el jurídico propiamente dicho, que ahí habría que hacer una distinción entre las acciones declarativas de inconstitucionalidad, que se han interpuesto muchas con el mismo objeto que este amparo, y que tienen un marco de conocimiento mucho más amplio que el amparo propiamente dicho. En ese tipo de acciones existe la posibilidad de que se presenten como amicus curiae dentro del expediente estas organizaciones. En el caso del amparo es más limitado porque es un juicio expedito donde no hay incidencias, donde, digamos, no hay terceros que puedan intervenir, sino solo las partes. Pero tengo entendido que hay muchas acciones en distintos lugares del país que se han interpuesto como acciones declarativas de inconstitucionalidad. En ese caso, jurídicamente sí podrían, si el juez así lo considera, intervenir en esa condición. Y después yo creo que lo fundamental es la movilización de la gente que defiende la vida, es decir, estar en las calles defendiendo la vida. Creo que eso es fundamental. No hay que quedarse en casa. Como dice el viejo dicho, la lucha es nuestra, la victoria es de Dios. Uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién, ¿no es cierto? Es decir, uno pone los medios y pone lo mejor de sí, después los resultados dependen de Dios. De todas formas, yo no sería tan pesimista respecto de la medida cautelar, porque yo creo que los fundamentos son suficientemente sólidos y no creo que sea sencillo para la Cámara Federal revertirlos. Más allá de que podría ocurrir, por supuesto, pero además después está la sentencia, que también tendrían que recurrirla, y también la parte la puede apelar y puede llegar hasta la Corte Suprema, lo mismo que la medida cautelar. De manera tal que mientras esté vigente, se debe cumplir. Repito, no soy optimista en cuanto al cumplimiento de la ley, porque hemos visto innumerables fallos judiciales donde el gobierno no los cumplió y los desobedeció flagrantemente. De todas formas, se pueden hacer las denuncias pertinentes ante los jueces penales y en el caso que yo tome conocimiento lo haré directamente en forma personal ante el juez penal que corresponda. Por eso, todos nosotros tenemos que seguir luchando, porque acá no se rinde nadie, carajo. Que el aborto sea impensable, para acompañar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y para conseguir que sus hijos tengan una vida digna como se merecen todos los argentinos. Yo no me siento ningún héroe, ni mucho menos. Héroes son los que murieron y combatieron en Malvinas. Yo soy un funcionario judicial que ejerzo mi jurisdicción de acuerdo a la ley, al derecho, con honestidad y con la mejor idoneidad que pueda tener. Nada más. Es la época de resistir, pero resistir para reconquistar.